Muy queridas hermanas y hermanos, los saludo nuevamente en estas reflexiones, en este contexto de la Cuaresma que estamos viviendo del año 2020, y también con motivo de la situación tan difícil que vive la humanidad, que vivimos todos, este planeta Tierra con todos sus habitantes, por la presencia de la pandemia que nos azota, que nos atemoriza, que nos hace también reflexionar. En la reflexión anterior empezaba a comentar acerca de la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II del año 1984, que habla precisamente sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y hay varias cosas que dejábamos como planteamiento. En primer lugar, pues la realidad del sufrimiento que es inevitable, que existe, y que muchas veces en la Biblia también aparece, y en las páginas del Antiguo Testamento quizá no se encuentre una respuesta del todo clara y precisa, pero se van haciendo ciertos planteamientos. Desde el Antiguo Testamento comienza a ver esas preguntas. ¿Por qué la realidad del sufrimiento? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir? ¿Por qué la presencia del mal? Y ciertamente hay alguna corriente en las páginas del Antiguo Testamento que todavía estaba presente en tiempos de Jesús, que era precisamente que el sufrimiento de una persona tenía que ver con algún pecado cometido por él o por sus ancestros. Si recordamos en el pasaje del ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Esa era la pregunta, esa era una corriente de pensamiento que existía. Y eso nos recuerda un libro muy especial en el Antiguo Testamento, que es el libro de Job. El libro de Job, que presenta a un personaje muy singular y que va a cuestionar precisamente esta teoría de que se sufre a causa del pecado, de la maldad que se ha cometido. El libro de Job presenta a este personaje que era bueno, que era justo, era piadoso, y sin embargo es un hombre que sufre. Y viene entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Y por qué hay malvados que parece que tuvieran realidades agradables y placenteras en la vida, y este hombre justo porque sufre? Viene una serie de planteamientos por medio de sus amigos que vienen a cuestionarlo. Elifaz, Bildad y Zofar cuestionan a Job y le preguntan que si ha pecado él, que reflexione, que mire bien, que examine bien su conducta, si ha pecado o no. Y a pesar de todo, sin embargo, Job sabe que es inocente. Y pone en jaque, como decimos comúnmente, el tema de la recompensa o más bien de la relación directa entre una falta y una desgracia, entre el pecado y el sufrimiento. Lo pone en jaque porque Job no ha pecado. Porque Job sabe que ha sido una persona que se ha mantenido firme y fiel a Dios. Al final de todo, de esta experiencia del hombre que sufre, del inocente que sufre, se abre una gran pregunta que no va a ser contestada del todo ahí, pero al menos queda cuestionada la realidad, o más bien queda cuestionada aquella corriente de pensamiento que hablaba del pecado como la causa de todo sufrimiento. La respuesta va a venir después, va a venir siglos después, en la persona de aquel que sufre porque
ha cargado con nuestras penas, ha cargado con nuestros pecados, ha cargado con nuestras realidades humanas para redimirlas. Ese va a ser Jesucristo y ese va a ser el otro tema que estaremos reflexionando en nuestra siguiente charla. Les agradezco su atención y pido al Señor que les bendiga siempre y les fortalezca en todo momento.